Mi esposo engañaba tanto a mí como a mi suegra para conseguir dinero y costearle los caprichos a la amante. El mayor error que cometió fue pensar que no lo descubriríamos. Ahora siéntate, que te voy a contar cómo nos vengamos de esos dos tortolitos. Rodrigo fue criado por una mujer que nunca se detuvo. Ni cuando el cuerpo le pedía descanso, ni cuando el tiempo se ponía en su contra. Mirta, fuerte, directa, acostumbrada a la renuncia. No fue de esas madres que dramatizan la vida. Fue de las que se arrodillan, se acomodan la ropa y siguen caminando, aunque lleven el mundo a cuestas. Quedó embarazada a los 18, sola. El padre de Rodrigo desapareció antes de que el test saliera positivo. Lo que podría haber sido una caída para muchos, fue el comienzo de una rutina sin espacio para la autocompasión. Mientras otras chicas salían a bailar, Mirta cocinaba en silencio, apilando viandas hasta tarde en la noche. A las 6 de la mañana, ya estaba en la calle, una bolsa en cada mano, ofreciendo comida casera de puerta en puerta, enfrentando el sol del sur de España y la lluvia como si fueran lo mismo. Nadie necesitaba preguntarle si estaba cansada. Era obvio que sí. Pero ahí no había opción. Rodrigo necesitaba comer, estudiar, tener unas zapatillas decentes, un cuaderno con todas las hojas. Y él tuvo. Todo lo que necesitó, lo tuvo. Años después, las bolsas fueron reemplazadas por estanterías de madera. El emporio que abrió no era grande, ni moderno, pero era honesto, con frascos de mermeladas artesanales, quesos curados, galletas hechas por ella misma. Cada producto tenía el precio justo y el cuidado de quien trata a los alimentos como una extensión de su propia dignidad. El barrio la conocía. La respetaba. El nombre Mirta se volvió sinónimo de confianza. Rodrigo creció rodeado de eso. Fue testigo de cómo su madre dividía lo poco que tenía para que todo funcionara. Ella no lo dejaba notar las dificultades, nunca tuvo que contar monedas para merendar, nunca fue a la escuela sin materiales. Y si algún vecino se atrevía a comentar que era hijo de madre soltera, bastaba una mirada de ella para que el asunto muriera ahí mismo. Aprendió de ella el discurso del esfuerzo. Aquí nadie vive de favores, decía ella. Si quieres algo, trabaja. Y Rodrigo creció repitiendo esas frases como mandamientos. Se golpeaba el pecho diciendo que no necesitaba a nadie. Que él podía con todo solo. Llevaba la imagen de su madre como un escudo. Y ella lo permitía. Le gustaba verlo así, seguro, orgulloso, confiado. Pero también era ella quien sostenía las bases. Cuando Rodrigo pasó el examen de ingreso a la universidad, fue ella quien pagó los libros. Cuando la pasantía mal pagada no alcanzaba para los gastos, el emporio compensaba. Cuando decidió que quería irse a vivir con alguien, Mirta no dudó. Vendió parte del stock, aceites, vinos, dulces en almíbar, y sumó cada euro hasta completar el valor de la entrada de la casa. No pidió nada a cambio. Solo pidió que él fuera feliz. En ese momento, yo era esa persona. Aquella por la que él decía estar enamorado. Yo, Triana, con mis ideas garabateadas en cuadernos viejos, el pelo recogido de cualquier manera y los ojos llenos de planes. Rodrigo decía que por eso me amaba, por mi forma de convertir todo en proyecto. Yo decía que lo amaba también. Y lo creía. Teníamos poco más de 20 años, ninguna fortuna, pero un comienzo. Cuando conocí a Mirta, entendí de dónde venía él. Ella abrió la puerta con un delantal floreado y me midió de arriba abajo con la mirada firme. En lugar de sonrisas amplias, ofreció una silla, un plato lleno y una conversación sin rodeos. ¿Qué quieres de la vida?, fue una de las primeras preguntas. Yo respondí. Ella escuchó. Ese día, vi en su rostro algo que no se dice con palabras. Era la mirada de quien siempre observa el riesgo de que el hijo entregue su vida a alguien que no se sostenga, que no se mantenga. Pero no me descartó. Me aceptó. Quizás vio algo en mí. O tal vez simplemente decidió confiar. En los meses siguientes, fue una presencia constante. Ayudaba con lo que podía, daba consejos, ofrecía comida. Tenía opinión sobre todo. Sobre cortinas, sobre tazas del banco,
hasta sobre dónde debíamos guardar los documentos de la casa. Rodrigo decía que era intensa. Yo creía que era exacta. Con el tiempo, fuimos construyendo una convivencia de respeto. No éramos íntimas, pero había una alianza implícita ahí, la certeza de que estábamos del mismo lado. Que queríamos lo mejor para él. Que estábamos juntas en ese comienzo. Rodrigo, en esa época, era alguien que me hacía reír con facilidad. Trabajaba con empeño, decía que nuestro futuro estaba en sus manos, y prometía que un día abriría un negocio solo nuestro. Tenía brillo en los ojos, fuerza en las palabras. Y entre escenas sencillas y cuentas anotadas en un cuadernito, fuimos saliendo adelante. Era el inicio de una vida. Pequeña, modesta, pero nuestra. En esos primeros años, la casa era pequeña, pero había espacio para todo lo que importaba. Las paredes aún olían a pintura, el sofá estaba torcido, y el armario de la cocina crujía cada vez que lo abría, pero para mí, todo era nuevo. Nuestro. Cada detalle elegido poco a poco, con cuidado. Rodrigo decía que no le importaba la decoración, pero le encantaba cuando le mostraba mis ideas en los cuadernos. Pareces una arquitecta loca dibujando cada rincón, bromeaba, y yo sonreía, ya imaginando muebles hechos a medida y cortinas cosidas a mano. Pasaba tardes investigando. Mientras la ropa giraba en la lavadora, yo veía videos, hacía cursos online, anotaba todo. Un día quería un taller de costura, al siguiente, una tienda virtual de artículos personalizados. La cabeza no paraba. Pero incluso con 1000 ideas por minuto, nunca dejé de cuidar la casa. Lavaba, cocinaba, organizaba. Y lo hacía con gusto. No por obligación, sino porque creía que era parte de lo que estábamos construyendo juntos. Rodrigo, por otro lado, repetía que eso no era necesario. No tienes que matarte estudiando o trabajando, decía. Deja eso para mí. Yo puedo con todo. Tú solo sueña, Tri. Era su manera, confiado, directo, con esa actitud de hombre que sostiene el mundo con una sola mano. Trabajaba mucho, eso es verdad. Salía temprano, volvía tarde, y aún encontraba tiempo para escucharme hablar de mis planes. A veces, en medio de la cena, sacaba mis cuadernos y los abría justo ahí, al lado del plato. Mira esto, amor, si compro una prensa térmica, puedo personalizar camisetas, bolsos, hasta delantales. Él masticaba despacio, miraba los dibujos y respondía con esa sonrisa tranquila, tienes talento. Pero no te preocupes por eso ahora. Yo estoy aquí para sostenerlo todo. Sostener la barra. Esa era la expresión que usaba. Como si nuestra vida fuera un espectáculo de circo, y él estuviera ahí abajo, listo para atraparme si caía del trapecio. Y por un tiempo, lo creí. No por dependencia, sino porque confiaba. Rodrigo parecía inquebrantable. Trabajador, responsable, presente. No era de grandes gestos, pero era constante. Y en esa etapa, la constancia valía más que la sorpresa. Los fines de semana hacíamos pequeñas compras, cocinábamos juntos, veíamos películas con palomitas en el sofá torcido. A veces, Mirta nos visitaba, traía mermelada, queso fresco, pan hecho por ella misma. Se sentaba en la cocina y comentaba con orgullo, esta casa huele a futuro. Me gustaba escuchar eso. Me daba la sensación de que íbamos en la dirección correcta. También estaban esos días en los que Rodrigo llegaba cansado, dejaba la mochila en el suelo y decía, hoy el trabajo estuvo duro, Tri, pero vale la pena. Vamos bien. Y yo le creía. Me sentaba a su lado, preparaba té, y dejaba que descansara la cabeza en mi regazo. Era en esos momentos cuando sentía que el mundo estaba en orden. Que teníamos todo lo que necesitábamos, salud, amor y planes. Yo con mis ideas de negocio, él con las ganas de mantener el hogar. A Rodrigo le gustaba repetir que éramos un equipo. Decía que ese era el secreto, la sociedad. Y, de hecho, éramos cómplices en casi todo. Planeábamos viajes baratos por España, dividíamos las cuentas con organización, decidíamos juntos que era prioritario. Se reía cuando yo hablaba de abrir una empresa.
Tú me vas a mantener algún día, ya lo verás, decía en tono de broma. Yo anotaba cada céntimo ahorrado. Cada euro guardado iba a una cajita con la etiqueta, Proyecto Tri. Rodrigo decía que ese dinero era solo un detalle. Cuando llegue el momento, pongo lo que falte. Era práctico, objetivo, con una confianza que era hasta bonita de ver. Por las noches, acostada a su lado, soñaba despierta. Me imaginaba en una tienda llena de telas, etiquetas, clientes sonrientes. Hasta visualizaba el cartel en la fachada. Y cuando lo comentaba en voz alta, él respondía con su frase de siempre: tú naciste para eso, amor. Pero ahora, deja que yo me encargo del presente. Tú cuida del sueño. Rodrigo empezó a cambiar de la forma más sigilosa posible, primero, los horarios. Después, las palabras. Y, por último, la mirada. Todavía dormía a mi lado, todavía dejaba la toalla mojada en la cama, todavía olvidaba quitarse los zapatos en la entrada, pero algo, que no sabía cómo nombrar, ya no estaba ahí. Los mensajes durante el día se volvieron secos. Antes, me mandaba audios contando chistes de la oficina, preguntando si necesitaba algo del mercado, comentando alguna tontería que había visto en la calle. Ahora, solo decía: hoy llego tarde. Y punto. Hacía semanas que evitaba cualquier tipo de contacto más íntimo. Abrazaba con prisa, besaba con distracción. Hasta su olor había cambiado. Llegaba a casa con perfumes distintos, la ropa arrugada de otra manera, como si hubiera pasado por lugares que yo no conocía, y que él tampoco hacía el esfuerzo por explicarme. Es el trabajo, Tri. Estoy en un proyecto nuevo, exigente. La excusa venía lista. Siempre convincente. Y yo, intentando no parecer insegura, la aceptaba. Decía que entendía. Me convencía de que era solo una fase. Que el cansancio no significaba desinterés. Fue por esa época que empezaron los miércoles de fútbol. Salía alrededor de las 6, decía que iba a ver los partidos con los compañeros de la oficina, y volvía tarde, siempre con olor a alcohol y una alegría forzada que no le quedaba. Yo sonreía, preguntaba cómo había estado el partido, y él respondía con un resumen apurado. A veces incluso se equivocaba en el marcador. Al otro lado de la ciudad, había otra mujer. Yo aún no lo sabía, pero ella ya existía. Y existía con fuerza. Rodrigo la conoció en el supermercado. Empezó como un juego. Un cumplido aquí, una mirada larga allá. Cuando se dio cuenta, ya intercambiaban mensajes todos los días. La primera cita fue en un bar discreto. Ella era diferente a mí. Eso fue evidente desde el principio. Usaba tacones para ir al mercado, publicaba fotos con frases en francés y dejaba claro que no se conformaba con poco. Exigía atención, presencia, lujo. Y Rodrigo, tal vez por vanidad o por el vicio de lo nuevo, se entregó. Comenzó a gastar sin pensar. Ropa cara, perfumes, cenas en restaurantes cuyos nombres ni sabía pronunciar. Compraba para impresionar. Para mantener su admiración. Y cada euro gastado en esa vida paralela era arrancado de nuestro futuro sin que yo lo supiera. Decía que se estaba dedicando más al trabajo. Y yo, aún aferrada a esa imagen del hombre confiable, quería creerle. Rodrigo siempre tuvo buen verbo. Sabía envolver una conversación como quien envuelve un regalo caro, con esmero, precisión y un lazo bien puesto al final. Así que, cuando empezó a hablarme de un supuesto curso de especialización que podría cambiarlo todo, no me pareció raro. Siempre fue ambicioso, siempre hablaba de crecimiento profesional. Es caro, Tri, pero es una inversión. Se puede pagar en cuotas, pero este mes voy a necesitar un empujón. Fui directo al armario donde guardábamos nuestra reserva, esa misma cajita rotulada Proyecto Tri. La abrí, conté los billetes y le entregué la mitad. Sin dudar. No porque fuera sumisa, sino porque confiaba. La confianza tiene ese problema, nunca avisa cuando se pasa de la raya. Te lo devuelvo el mes que viene, amor. Con intereses, si quieres, dijo, sonriendo como si fuera una broma entre nosotros. Le devolví la sonrisa, incómoda.
El dinero se fue sin hacer escándalo. Las semanas siguientes trajeron más pedidos, un imprevisto con el coche, un problema con una inversión que requería una entrada rápida, un préstamo para un amigo del trabajo que estaba en apuros. Rodrigo nunca venía con las manos vacías, traía historias, justificaciones, hasta hojas de cálculo. Y todo con ese aire de quien está luchando por los dos. Mientras tanto, yo veía la casa volviéndose más silenciosa, y a mí misma más cautelosa. El brillo de mis proyectos se fue apagando, sustituido por cuentas, listas de compras ajustadas, y una pregunta insistente: ¿será que realmente está intentando crecer o esconder? Mirta también entró en esta ecuación, sin saberlo. Rodrigo apareció un domingo, con la camisa por dentro del pantalón y un semblante más serio de lo habitual. Dijo que necesitaba hablar. Mamá, estoy en un momento decisivo. Surgió una oportunidad, pero necesito un empujón. Nada absurdo. Solo una parte del stock. Puedo reponerlo en 2 meses. Lo prometo. Mirta, con los ojos entrecerrados de desconfianza, pidió más explicaciones. Rodrigo, siempre preparado, sacó una carpeta con documentos impresos, números, nombres de empresas. Ella los analizó durante unos minutos. ¿Estás seguro de que vas a poder con esto?, preguntó. Él no pestañeó. Sí. Ella guardó silencio unos segundos, luego asintió. Entonces adelante. Pero si te hundes, es solo. Ese día, vendió parte del stock más caro del emporio. Vinos añejos, aceites especiales, dulces de frutas artesanales. Productos que llevaban tiempo reponer. El emporio quedó con estanterías más vacías. Pero Mirta no se quejó. Solo dijo que, si su hijo lo necesitaba, ella estaría ahí. Como siempre lo había estado. El dinero que salió de sus manos, y de las mías, no fue a parar a ningún curso. Ni a ninguna inversión. Terminó en una tienda de lujo en el centro de Sevilla, en un hotel reservado, con una pulsera dorada de piedras falsas vendida como única. La amante no era una mujer cualquiera. Era de esas que tratan el romance como una transacción. Si Rodrigo quería seguir a su lado, tenía que mantener el nivel. Y él lo intentaba. Corría detrás, hacía cuentas, transfería dinero de madrugada. Pero el agujero se estaba haciendo demasiado profundo. Y aún así, él seguía cavando. Hasta que empezó a tratarme como un obstáculo. Estás muy negativa, Triana, me dijo un día. ¿Ahora todo es duda para ti? No es duda, Rodrigo. Es que, el dinero que teníamos era para abrir el taller. Ahora ni sé dónde fue a parar. ¿Fue para nuestra vida, o crees que trabajo hasta matarme para qué? ¿Para que tú te pongas a contar monedas mientras yo intento mantener todo en pie? Esa respuesta cayó como un ladrillo. No discutí. Solo guardé silencio. Pero dentro de mí, algo empezó a alejarse. Como si estuviera mirando a un extraño con la voz del hombre que amaba. Mirta, por otro lado, se mostraba más fría. No decía mucho, pero lo observaba todo. Veía en sus ojos la incomodidad creciendo. Y, aunque no supiera exactamente qué era, ya sentía que algo iba mal. Rodrigo, por supuesto, no lo notaba. O prefería no ver. La amante seguía exigiendo. Él seguía mintiendo. Y nosotras dos, Mirta y yo, alimentábamos, sin saberlo, la ilusión de un hombre que ya no era el mismo. Era una tarde cualquiera. Rodrigo dijo un ya vuelvo apresurado y entró directo al baño con el teléfono en la mano. No era raro, últimamente se encerraba allí con frecuencia, siempre con alguna excusa, que necesitaba privacidad, que era del trabajo, que era una llamada rápida. En ese momento, yo solo iba a preguntarle si quería cenar más tarde. Caminé hasta la puerta, levanté la mano para llamar, y fue cuando lo oí. Su voz, amortiguada pero nítida: si quieres ese bolso de 1.500 euros, te lo voy a dar. ¿Sabes que puedo? Me quedé quieta. Solo eso. Quieta. La frase resonando como si me la hubieran dicho a mí. No había cómo explicar aquello. No había contexto profesional posible. No había curso,
inversión ni deuda que justificara una promesa así. Volví a la sala en silencio. Me senté en el sofá. Y, por primera vez en mucho tiempo, no intenté justificar nada. Cuando salió del baño, vino hacia mí y dijo algo sobre tener que salir otra vez. Yo solo asentí. Su cara era la de siempre. La misma actitud tranquila, confiada, con un toque de prisa. Pero algo en mí ya había cambiado. No lo confronté. No hice una escena. Al día siguiente, fui a casa de la única persona que podía ayudarme sin dejarse engañar, Mirta. Abrió la puerta con ese viejo delantal, el de siempre, y antes de que dijera cualquier cosa, le pedí, necesito hablar. A solas. Nos sentamos en la cocina. No había pastel, no había té. Solo el silencio que pesa cuando la verdad está a punto de salir de la boca. Escuché a Rodrigo por teléfono ayer. Estaba encerrado en el baño. Dijo que iba a regalarle un bolso de 1.500 euros a alguien. Y la forma en que lo dijo, no parecía trabajo. Mirta mantuvo los ojos fijos en mí, sin desviar la mirada. Luego se levantó, se quitó el delantal y lo colgó en el gancho de la pared con calma. ¿Estás segura? Sí. No lo busqué. No investigué nada. Pero no necesito más pruebas para saber que algo está muy mal. Ella respiró hondo. Miró el reloj de la pared como si buscara el momento exacto en que todo se descompuso. Él siempre fue así. Un poco vanidoso de más. Pero malcriado, fui yo quien lo permitió. Me quedé callada. No era momento de culpar a nadie. El silencio servía para algo mayor, formar una alianza. Mirta volvió a sentarse. Y por primera vez, su voz fue dura, directa, esto no puede seguir así. No con mi dinero. Ni con el tuyo. Y allí, sin necesidad de más palabras, lo decidimos. No lo enfrentaríamos con gritos. No le daríamos el espectáculo que quizás esperaba. Actuaríamos con método, con frialdad. Como él actuaba con nosotras. Vamos a descubrir todo. Nombre, dirección, cuánto gastó, dónde estuvo. Quiero cada centavo rastreado. ¿Tienes a alguien de confianza?, pregunté. Tengo. Un conocido que me debe un favor. Es discreto. Y sabe seguir gente como nadie. Marcamos el encuentro con el detective para 2 días después. Mientras tanto, actuamos con normalidad. Yo seguí sirviéndole su café por las mañanas. Seguía escuchando sus excusas. Mirta le seguía mandando mensajes preguntando si necesitaba algo más del mercado. Y él no sospechaba nada. El detective que Mirta consiguió llegó un lunes por la mañana. Bajo, discreto, con camisa abotonada hasta el cuello. Se presentó como Sandoval. Nos miró directo a los ojos y preguntó sin rodeos, ¿quieren saber todo, todo, todo? Mirta respondió antes que yo, queremos. Sin filtro. Sin piedad. Casi un mes después, volvió. Con varias fotos impresas, informes, fechas y horarios. Dejó todo sobre la mesa de la cocina, como si fuera un álbum familiar. Pero no lo era. Era el retrato exacto de una farsa. Fotos de Rodrigo entrando a una casa, siempre los miércoles. Llegaba entre las 6:30 y las 7, salía cerca de las 10. La dirección, un barrio común de Sevilla, nada de fútbol los miércoles como decía. Esta es la mujer, dijo Sandoval, señalando una imagen. Llevaba un vestido claro, el cabello suelto. Su rostro era bonito, de esos que llaman la atención donde sea que vayan, pero lo que más destacaba era su mirada. Un tipo de vanidad agresiva, que no se esconde. Se llama Irene. 32 años. No trabaja. Vive mantenida por hombres como su Rodrigo. Miré a Mirta. Ella tenía los brazos cruzados y la boca apretada. Pero la rabia le salía por los ojos. Es el 6º hombre casado con el que se involucra en los últimos 2 años, completó el detective. El patrón se repite. Seducción, exigencias, lujo. Las esposas siempre me buscan y ya sé quién está detrás. Sandoval nos miró con respeto. No intentó dramatizar,
ni nos trató como víctimas. Solo entregó los hechos. ¿Y ahora, lo van a confrontar? Sí, respondió Mirta. Pero en el momento justo. Quiero estar ahí cuando se dé cuenta de que su castillo se viene abajo. En los días siguientes, mantuvimos todo en silencio. Rodrigo seguía con su rutina normal, sus salidas previsibles, su confianza ciega. No notaba nada fuera de lugar. Yo lo observaba con otros ojos. Cada paso, cada gesto, cada palabra calculada. El hombre que dormía a mi lado ya no me engañaba. Y cada minuto que pasaba con la otra era, para mí, tiempo ganado. Porque mientras él se hundía, nosotras tejíamos el final. Mirta, ahora mi aliada más fiel, preparaba el terreno con precisión quirúrgica. Y el enfrentamiento, que antes parecía lejano, ya tenía fecha, hora y lugar marcado. El próximo miércoles, su princesa iba a conocer la realidad. El miércoles llegó como todos los demás. Rodrigo salió al final de la tarde, con la vieja mochila al hombro y la excusa ya ensayada: el partido hoy va a terminar tarde. Lleva los botines nuevos. Nunca te vi usarlos, pero deben servir para algo, respondí sin apartar los ojos del fregadero. Él fingió no oír. Salió apurado, como siempre. Sin beso, sin mirar atrás. 2 horas después, Mirta estacionó el coche en la calle de la famosa casa de la amante, la misma del informe del detective. Una casa adosada clara, con fachada moderna y bien cuidada. Mirta apagó el motor y me miró. ¿Quieres hablar tú primero o yo? Veamos a cuál de nosotras responde primero. Entonces la otra se hace cargo. Bajamos. El portón estaba entreabierto. Entramos sin ceremonias. La luz del salón estaba encendida. Música baja. La casa olía a vela aromática y vino caro. Toqué la puerta. 2 veces. Firmemente. Quien abrió fue Irene, envuelta en una bata de seda beige, copa en mano y cara de quien esperaba todo, menos 2 mujeres con pocas ganas de conversar. Nos miró, primero a mí, después a Mirta, como si estuviéramos perdidas. ¿Sí? Buenas noches. Soy la esposa de Rodrigo. Silencio. Parpadeó lentamente, con esa expresión vacía de quien intenta reorganizar sus propios pretextos. Disculpa, ¿qué? Mirta ya había pasado a su lado sin darle tiempo a reaccionar. Con permiso. No vine por cortesía, vine por ajuste. Irene dudó, pero no tuvo el valor de detenerla. Yo entré justo detrás. El salón era una vitrina de ostentación. Cuadros enormes, sofá de catálogo, y en la mesita de centro, una caja de reloj aún abierta. Rodrigo apareció bajando las escaleras, descalzo, con una camiseta de fútbol mal puesta y el celular en la mano. Al vernos, se quedó paralizado. Miraba, como si su cerebro estuviera colapsando. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Hola, amor, dije. El fútbol cambió de dirección, ¿fue eso? Abrió la boca, pero Mirta lo cortó con un gesto. Ni lo intentes. No vinimos a oír teatro. Irene retrocedió unos pasos, pero se quedó ahí, firme. Creo que están cruzando los límites. Querida, le dije, tomando su copa con calma. No tienes idea de lo educadas que hemos sido hasta ahora. Pudimos haber traído a la policía, al abogado, y a 3 vecinos más para mirar. Pero preferimos resolver esto entre las partes interesadas. Rodrigo empezó a caminar de un lado a otro, sin saber qué hacer con las manos. ¿Están locas? ¿Vinieron hasta aquí para hacer un escándalo? No. Vinimos a recuperar lo que es nuestro. Empezamos con lo que está en ese armario. Irene miró hacia el rincón. Una bolsa nueva de Loewe, un blazer con etiqueta, un par de zapatos que costaban lo mismo que 3 meses de alquiler. Mirta señaló con el dedo: todo eso fue comprado con el dinero de mi negocio. Dinero que salió del inventario para convertirse en caprichos de amante. Si quieres quedarte con los recuerdos, perfecto. Pero los vas a pagar. Ahora. Me estás amenazando, dijo, cruzándose de brazos. No. Te estoy dando una opción.
La otra sería ver tu nombre en una denuncia por receptación. Y por favor, no intentes convencerme de que no sabías que él era casado. Tienes buen gusto para la ropa, espero que también lo tengas para el sentido común. Rodrigo, intentando mantener algo de control, se apoyó en el respaldo del sofá. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Acabar con mi vida? No, Rodrigo. Eso ya lo hiciste tú solo. Nosotras solo venimos a recoger los escombros. Irene pateó la caja del reloj a un lado. Llévense lo que quieran. Pero salgan de mi casa. Con gusto. Pero antes, abrí la bolsa. Saqué una hoja plastificada, copia del informe del detective. Rodrigo no volvió a casa después del día en que Mirta y yo tocamos la puerta de su amante. Ni un mensaje, ni una llamada, ni el esfuerzo mínimo por intentar explicarse. Fue como si se hubiera ido a jugar fútbol y decidiera nunca más regresar. Días después, ya vivía con Irene. Ella lo recibió con los brazos abiertos, al fin y al cabo, seguía siendo el hombre que mantenía su nivel de vida. Por un tiempo, siguieron viviendo como si nada hubiera pasado. Cenas a la luz de las velas, brindis en el sofá, fotos con pies de fotocursis. Pero las cuentas no esperaron a que terminara la novela. Con las tarjetas canceladas y el acceso al dinero bloqueado, Rodrigo tuvo que enfrentar el costo de su elección. Sin la comodidad del hogar que Mirta y yo sostuvimos durante años, empezó a correr detrás de su propio sustento. Consiguió 2 trabajos. Uno por la mañana, en un centro de distribución, otro por la noche, entregando pedidos en una empresa de comida rápida. Salía temprano y volvía hecho polvo, contando monedas para pagar las exigencias de la mujer a la que antes le encantaba impresionar. Irene, claro, perdió el encanto. Sin regalos, sin viajes, sin restaurantes caros, se convirtió en una espectadora aburrida de un hombre agotado. 3 semanas después, lo echó de su casa, sin drama, sin explicación. Solo empujó las maletas hacia la puerta y siguió con su vida. Él ahora vive en un cuarto alquilado en el sur de Sevilla. Pequeño, húmedo y con vista al muro del vecino. El divorcio fue rápido. Sin discusión. Mirta acompañó todo de cerca, sentada a mi lado como quien firma su propia liberación. Se aseguró de que yo me quedara con la casa y la mayor parte de los bienes, y Rodrigo, sin fuerza ni moral para discutir, firmó. Intentó hacer una broma al final de la audiencia. Ni le respondí. Solo firmé y salí de la sala con Mirta. La casa, por un tiempo, me pareció demasiado grande. Vacía en los rincones, pesada en los detalles. Empecé limpiando todo, quitando los restos de una historia que ya no servía. Tiré lo que no necesitaba, doné lo que no me decía nada. Después, pinté las paredes, cambié las cortinas, moví los muebles. No para olvidar, sino para ocupar el espacio con lo que era mío. Mirta empezó a aparecer más seguido. Traía comida, ayudaba con los pedidos, se sentaba conmigo en la cocina mientras yo recortaba telas y organizaba encargos. No hablábamos mucho de él. No hacía falta. El silencio entre nosotras decía más que cualquier recuerdo. Con el dinero que quedó, compré la primera máquina nueva. Monté una tienda en línea sencilla, empecé vendiendo bolsos, delantales, pequeñas piezas personalizadas. Los primeros clientes llegaron despacio, luego fueron recomendando a otros. En poco tiempo, la rutina volvió. La casa se llenó de cajas, telas, embalajes. Y esta vez, todo ahí era mío. De mi esfuerzo. Sin mentiras, sin ilusiones. No me volví empresaria de la noche a la mañana. Pero me levanté. Y eso ya bastaba. Rodrigo no llamó. No apareció. Ni para fingir arrepentimiento. Hoy, vive cada día intentando sostener su propia ruina. Carga cajas en un almacén y entrega comida en el frío de la noche. Vive con lo que queda, sin lujo, sin mujer, sin nombre limpio. ¿Y yo? Yo sigo. Con un taller que crece poco a poco, con mi casa a mi manera, con paz en el lugar donde antes solo había expectativas. No siento orgullo por haber ganado nada. Solo la conciencia de que elegí el lado correcto, el mío.
Y si hay algo que aprendí de todo esto es que el amor no garantiza nada. Ni el esfuerzo. Ni el sacrificio. Lo único que sostiene una vida es el carácter. Lo demás, se derrumba con el tiempo. Y cuando se derrumba, yo dejo que caiga. Esto es para ti, Irene. Puedes enmarcarlo. En esta página está todo, horarios, precios, capturas de pantalla. Si quieres seguir con él, es problema tuyo. Solo ten en cuenta que la tarjeta con la que se pagaban tus regalitos ya está cancelada. El financiamiento afectivo se acabó. Rodrigo resopló, intentando parecer indignado. ¿Me expones así, delante de ella? Tú te expusiste, Rodrigo. Nosotros solo encendimos la luz. Mirta recogió lo que le interesaba, 3 piezas de valor, 2 perfumes aún cerrados. Me entregó una bolsa. ¿Vamos? Antes de salir, lo miré por última vez. No hace falta que me busques. Ni que intentes explicar. Puedes quedarte. Yo ya no te quiero en casa. Rodrigo se quedó ahí parado, entre Irene y la puerta, sin saber a dónde ir. Mirta pasó por su lado como si fuera un mueble. Yo salí detrás, cerrando la puerta con calma. ¿Y tú? ¿Qué opinas de la actitud de Triana y Mirta? ¿Crees que Rodrigo merecía todo lo que vino después? Comenta aquí abajo, queremos saber tu opinión. Y si te gustan historias como esta, llenas de giros, secretos y una buena dosis de venganza, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos relatos.